¿Alguna vez has pensado que con solo 5 euros podrías cambiar tu vida y tu futuro? Antes de continuar, tengo una petición del corazón: suscríbete a mi canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces aún más sorprendentes. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. Alma tenía 28 años y vivía en Madrid. Trabajaba como administrativa en una pequeña empresa y siempre había sido conocida por su bondad y dulzura. Para quienes la conocían, Alma era alguien confiable, responsable y siempre dispuesta a ayudar. Pero detrás de esa sonrisa amable, su vida financiera era todo menos tranquila. Cada mes, su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir los gastos esenciales y enviar algo de dinero a su hermano que vivía en otra ciudad. Su rutina diaria estaba llena de trabajo, cuentas que pagar y pequeños sacrificios que parecían nunca terminar. Alma soñaba con ahorrar y tener un poco de seguridad financiera, pero cada intento terminaba en frustración. Pagos de alquiler, comida, transporte y gastos inesperados dejaban poco espacio para guardar algo para el futuro. A menudo se preguntaba si alguna vez podría salir de ese ciclo, si algún día sentiría que tenía control sobre su propio dinero. La presión, aunque silenciosa, era constante. Una tarde, mientras organizaba documentos en su oficina casi vacía, escuchó a un cliente habitual hablar con otro sobre inversiones. Hablaban de algo llamado fondos fraccionados y de cómo incluso con cantidades pequeñas se podía empezar a invertir. Alma escuchó con atención, aunque al principio dudó. Eso es para ricos, pensó para sí misma. Pero una pequeña chispa de curiosidad se encendió dentro de ella, como un eco persistente que no podía ignorar. Esa noche, después de llegar a casa, Alma decidió investigar por su cuenta. Buscó en su teléfono: ¿se puede invertir con poco dinero? Entre videos complicados de expertos financieros y artículos llenos de términos desconocidos, encontró una aplicación que prometía inversiones desde apenas 5 euros al mes. En la pantalla, un anuncio decía: no pierdes nada. Solo 5 euros. Alma dudó. 5 euros podían no parecer mucho para algunos, pero para ella era dinero ganado con esfuerzo. Cada céntimo contaba. El día siguiente, después de pagar el alquiler y enviar dinero a su hermano, Alma contaba con exactamente 12 euros para su propio gasto. Con manos temblorosas abrió la aplicación y, tras unos segundos de vacilación, decidió probar. Esa noche no durmió bien. Imaginaba los euros volando, pérdidas inesperadas, y soñaba con su hermano diciéndole que mejor habría sido guardarlo en una hucha. Sin embargo, también había un sentimiento diferente, una pequeña chispa de esperanza que crecía con cada pensamiento sobre lo que podría lograr. Los días siguientes pasaron lentos. Cada vez que Alma abría la aplicación, veía los mismos 5 euros, nada más. La frustración se acumulaba, y una parte de ella quería rendirse. ¿Para qué me metí en esto?, se preguntaba. Pero a la vez, no podía dejar de mirar, como si un hilo invisible la conectara a esa pequeña inversión que representaba más que dinero, representaba la posibilidad de un futuro distinto. Un viernes, mientras ordenaba el área de recepción, el cliente que había escuchado hablar antes se le acercó. Alma reunió el valor suficiente para preguntarle: disculpe, ¿realmente se puede invertir con tan poco dinero? ¿Funciona o solo es un cuento? El hombre, un hombre de unos 40 años, con gafas y sonrisa amable, se presentó como Luis. Sí, funciona, dijo él con calma. La clave no está en la cantidad, sino en la constancia y el tiempo. Empieza pequeño, pero no te detengas. Es un proceso, no un golpe de suerte. Luis le explicó que los fondos fraccionados permitían comprar solo una parte de un portafolio, y que incluso con 5 euros podía considerarse una inversionista. La idea parecía simple, pero poderosa. El dinero que se guardaba sin hacer nada perdía valor con la inflación, mientras que incluso un pequeño paso en inversión podía crecer con el tiempo. Alma escuchaba atenta,
pero todavía tenía miedo. ¿Y si perdía todo? Luis sonrió y le dijo, sí, hay riesgos, pero quedarse quieta y no invertir también tiene un costo, tu dinero pierde valor con el tiempo. Lo importante es aprender a moverte, aunque sea con pasos pequeños. Esa noche Alma decidió comprometerse consigo misma. No importaba si eran 5 euros al mes, iba a empezar. Tomó un papel y escribió, inversión, 5 euros. Día 5 de cada mes. Era un pequeño ritual, un acto silencioso de rebeldía contra la escasez que había marcado su vida. Esa decisión, aunque humilde, sería el primer paso hacia algo mucho más grande de lo que ella podía imaginar. Alma no sabía que ese primer pequeño gesto sería el inicio de un cambio profundo en su vida. Cada euro que invertía no solo representaba dinero, sino también confianza en sí misma, paciencia y la posibilidad de un futuro donde no dependería completamente de su sueldo o de la suerte. Lo que comenzó como 5 euros sería pronto la semilla de un crecimiento constante, una lección que le enseñaría sobre disciplina, perseverancia y la importancia de empezar, sin importar cuán pequeña sea la primera acción. Y así, en un pequeño apartamento de Madrid, con solo 12 euros en sus manos y un corazón lleno de dudas y esperanzas, Alma dio su primer paso hacia la independencia financiera. Lo que para muchos podía parecer insignificante, para ella era un acto de valentía y determinación. Una decisión que, aunque invisible al mundo exterior, estaba cambiando su vida desde dentro, silenciosa pero poderosa. Alma pasó los días siguientes observando su pequeña inversión, cada vez más consciente de lo que había iniciado. Cada vez que abría la aplicación, veía los mismos 5 euros, y aunque el aumento era mínimo, había algo en esa constancia que le daba una sensación de control que nunca antes había sentido. No era mucho dinero, pero era suyo, y lo estaba moviendo hacia un objetivo que ella misma estaba construyendo paso a paso. Su vida diaria seguía siendo difícil. El alquiler, la comida y el transporte seguían consumiendo gran parte de sus ingresos. Algunas semanas apenas le alcanzaba para el metro, y había días en que se preguntaba si todo el esfuerzo valía la pena. Pero había algo diferente, ya no estaba completamente a merced de los imprevistos. Una pequeña parte de su dinero trabajaba para ella, creciendo lenta pero constantemente. Un día, Luis volvió a aparecer en su vida, esta vez no como un cliente casual, sino como un mentor silencioso. Le enseñó cómo leer los movimientos de su inversión, cómo comprender que no siempre se gana de manera lineal y que algunas fluctuaciones eran normales. Lo importante, le dijo, no es cuánto suba o baje hoy, sino que tú sigas invirtiendo mes tras mes. La disciplina es más valiosa que la cantidad. Alma empezó a ver los resultados de esos pequeños pasos. Después de 6 meses, su inversión había crecido de 5 euros a 35 euros, con un pequeño beneficio adicional que apenas llegaba a 3 euros. Para algunos podría parecer insignificante, pero para ella representaba algo mucho más grande, la prueba tangible de que la constancia y la paciencia podían superar la escasez y la incertidumbre. A medida que pasaba el tiempo, la transformación interna de Alma se hacía evidente. Ya no sentía la ansiedad constante al revisar su dinero. Había aprendido a confiar en su proceso, y esa confianza se reflejaba en cada aspecto de su vida. Incluso su jefe, don Sánchez, que aún guardaba su dinero en efectivo en un cajón, parecía cada vez más frustrado con la devaluación de sus billetes mientras Alma veía crecer su pequeño portafolio digital. El primer año fue revelador. Alma había logrado acumular un total de 120 euros entre inversión y ganancias. Aunque no era una fortuna, era un resultado que le dio una profunda sensación de logro y autonomía. Su perspectiva sobre el dinero cambió por completo. Lo que antes era una fuente de estrés ahora se estaba convirtiendo en una herramienta de libertad. En este proceso, Alma también comenzó a compartir su experiencia con sus colegas y amigos. Muchos de ellos estaban sorprendidos al ver cómo con tan poco podía empezar a construir algo.
Alma les contaba con humildad que no era cuestión de tener grandes cantidades, sino de ser constante y no dejar que el miedo inicial detuviera la acción. Todos podemos empezar con algo pequeño, decía, lo importante es dar el primer paso y no rendirse. La vida de Alma no se volvió fácil de repente. Hubo meses en los que tuvo que ajustar su presupuesto, renunciar a pequeños lujos y priorizar sus inversiones sobre gastos innecesarios. Cada sacrificio, sin embargo, le daba un sentido de control y propósito que nunca había experimentado. Aprendió a separar un fondo para emergencias y otro para inversión, entendiendo que el equilibrio era clave para mantener la estabilidad emocional y financiera. Un día, después de un mes complicado, su aplicación le mostró un pequeño incremento, sus 35 euros habían generado un beneficio de 3,50 euros. Alma sonrió, consciente de que cada céntimo representaba su esfuerzo, su decisión de no rendirse y su fe en un proceso que, aunque lento, estaba dando frutos. Luis le recordó algo crucial: no se trata de la rapidez, Alma. Se trata de construir un hábito, de invertir aunque sea poco, cada mes, sin importar las circunstancias. La constancia siempre vence al miedo. Estas palabras se quedaron grabadas en su mente y se convirtieron en el motor que impulsó cada decisión financiera a partir de ese momento. Alma comenzó a ver la inversión no solo como un medio para aumentar su dinero, sino como una forma de empoderarse. Cada paso, por pequeño que fuera, representaba un avance hacia la independencia y la libertad de tomar decisiones sin depender completamente de su sueldo o de la ayuda de otros. Y aunque la vida todavía le presentaba desafíos diarios, la diferencia estaba en su enfoque. Alma había aprendido a mirar más allá de la urgencia del momento y a confiar en un proceso que premiaba la paciencia y la disciplina. La ansiedad que antes dominaba su relación con el dinero ahora se transformaba en motivación, esperanza y claridad sobre su futuro financiero. Con cada mes que pasaba, Alma se sentía más segura y más consciente de su propio poder sobre el dinero. Había comenzado con solo 5 euros, pero esos pequeños pasos le estaban enseñando lecciones que ningún libro o curso financiero le había dado. Cada inversión era un recordatorio de que la constancia y la paciencia podían vencer cualquier limitación económica. Alma empezó a anotar cuidadosamente cada movimiento en un pequeño cuaderno. Registraba la fecha, la cantidad invertida, los pequeños rendimientos y cualquier observación sobre cómo se sentía al respecto. Este simple hábito la ayudaba a mantener el control y a ver su progreso de manera tangible. Poco a poco, la idea de que los pequeños pasos no tenían valor comenzó a desvanecerse. Ahora entendía que la suma de esos esfuerzos diarios y mensuales era lo que construía resultados reales. En 6 meses, su inversión había alcanzado los 35 euros con un beneficio de 3 euros. Para cualquiera que mirara desde fuera, podía parecer insignificante, pero para Alma era un triunfo personal. Era la primera vez que veía cómo su dinero trabajaba para ella, aunque de manera silenciosa y discreta. Cada pequeño aumento le daba confianza y la motivaba a seguir adelante, incluso cuando el día a día era duro y las facturas seguían llegando. Durante este tiempo, Alma comenzó a notar un cambio en su actitud y en su perspectiva sobre la vida. Ya no veía cada gasto como un obstáculo insuperable, había aprendido a priorizar y a organizar sus recursos con cuidado. La disciplina financiera se convirtió en un hábito natural. Incluso sus colegas comenzaron a fijarse en su cambio, preguntándole cómo lograba mantenerse tranquila frente a los problemas económicos que antes la habrían agobiado. Luis continuaba siendo un mentor silencioso pero constante. Cada vez que Alma tenía dudas o miedo, él le recordaba que la clave no era la rapidez ni la cantidad invertida, sino la consistencia. Alma, le decía, no te preocupes por lo que otros hacen o cuánto tienen. Tu éxito se construye mes a mes, con pequeñas decisiones que se suman a lo largo del tiempo. Alma también empezó a experimentar con estrategias simples para aumentar ligeramente su inversión sin comprometer su presupuesto. Si alguna semana tenía ingresos extra por horas adicionales o propinas de algún proyecto, destinaba una parte al fondo de inversión. No era mucho, pero cada euro adicional reforzaba su confianza en el proceso.
Un año después de su primera inversión, el portafolio de Alma había crecido significativamente. Tenía 120 euros invertidos y 12 euros de ganancias. Aunque no era una fortuna, para ella era una prueba tangible de que la paciencia y la disciplina realmente funcionaban. Esta experiencia no solo transformó su relación con el dinero, sino que también fortaleció su autoestima y su sensación de autonomía. Alma empezó a compartir su experiencia con amigos y colegas. Lo hacía de manera sencilla y humilde, sin alardear, pero dejando claro que la inversión no era exclusiva para los ricos. Todos podemos empezar con poco, decía, lo importante es dar el primer paso y mantenernos constantes. Sus compañeros comenzaron a inspirarse y algunos incluso siguieron su ejemplo, abriendo sus propias pequeñas cuentas de inversión. A pesar de estos avances, la vida no se volvió fácil. Hubo meses en los que tenía que renunciar a algunos gastos personales y priorizar las inversiones. Sin embargo, cada sacrificio reforzaba su sensación de control y le recordaba que estaba construyendo algo más grande que cualquier gasto inmediato. Aprendió a separar un fondo para emergencias y otro para inversión, asegurándose de que siempre hubiera un equilibrio que le permitiera mantener estabilidad emocional y financiera. Incluso los momentos difíciles tenían un nuevo significado. Cuando una factura inesperada o un problema familiar aparecía, Alma ya no se sentía paralizada. Sabía que aunque su dinero era limitado, estaba organizada y había tomado decisiones conscientes que le permitían enfrentar dificultades con calma. Cada céntimo invertido representaba no solo dinero, sino también aprendizaje, paciencia y un paso hacia su independencia financiera. Luis le recordó una vez más la lección más importante: no se trata de cuánto tienes ahora, Alma. Se trata de crear el hábito, de tomar decisiones consistentes mes a mes y de no permitir que el miedo te detenga. Con el tiempo, incluso 5 euros pueden convertirse en algo significativo si los manejas con disciplina. Alma comprendió que la verdadera riqueza no se medía solo en dinero, sino en conocimiento, control y confianza. Cada decisión financiera era una afirmación de que podía superar las limitaciones de su entorno y construir un futuro más seguro para sí misma y para quienes dependían de ella. Con estos aprendizajes, Alma comenzó a mirar el dinero de una manera completamente diferente. Ya no era una fuente de ansiedad, sino una herramienta que podía usar para crecer, aprender y protegerse. Cada pequeño logro la inspiraba a seguir adelante, sabiendo que los resultados, aunque lentos, llegarían si permanecía constante. A medida que pasaban los meses, Alma se sentía cada vez más confiada. La pequeña inversión que había iniciado con solo 5 euros se había convertido en un símbolo de su perseverancia y de su capacidad para tomar el control de su vida. Cada notificación de la aplicación, cada pequeño aumento en su portafolio, era un recordatorio de que sus esfuerzos estaban dando frutos, aunque de manera silenciosa y constante. Los retos diarios continuaban. Había semanas en las que sus gastos imprevistos la obligaban a ajustar su presupuesto y reducir temporalmente el dinero destinado a la inversión. Pero Alma ya había aprendido que rendirse no era una opción. En lugar de frustrarse, veía estos obstáculos como oportunidades para desarrollar disciplina y creatividad. Caminaba más para ahorrar transporte, preparaba su propia comida en lugar de comprar fuera y evitaba gastos innecesarios. Cada pequeño sacrificio reforzaba su compromiso con su meta financiera. Al mismo tiempo, Alma mantenía su pequeño ritual: cada quinto día del mes, después de cubrir sus gastos y enviar dinero a su hermano, depositaba 5 euros en su fondo de inversión. Este acto aparentemente simple se había convertido en un momento de reflexión y determinación, un recordatorio de que estaba construyendo algo duradero para sí misma. Luis seguía siendo una guía silenciosa en este viaje. Cada vez que Alma sentía duda o miedo, él la alentaba a mantener la constancia. Recuerda, Alma, le decía, la inversión no se trata de resultados inmediatos. Se trata de construir un hábito que te acompañe toda la vida. Cada pequeño paso cuenta.
Estas palabras resonaban en su mente, especialmente en los momentos de incertidumbre, y le daban la fuerza para seguir adelante. Con cada mes que pasaba, los resultados empezaron a ser más visibles. Después de 8 meses, Alma había acumulado un total de 60 euros invertidos y alrededor de 6 euros de ganancias. No era una suma impresionante para otros, pero para ella era un logro significativo, el reflejo tangible de su constancia y paciencia. Cada euro representaba su esfuerzo, su determinación y su fe en un proceso que lentamente transformaba su relación con el dinero. Además del crecimiento financiero, Alma experimentaba un cambio profundo en su mentalidad. La ansiedad y la incertidumbre que antes dominaban su relación con el dinero habían disminuido. Ahora podía enfrentar imprevistos con calma y confianza, sabiendo que tenía un pequeño respaldo que había creado con sus propias manos. Su autoestima y su sensación de autonomía aumentaban con cada decisión consciente que tomaba. Durante este tiempo, Alma también comenzó a inspirar a quienes la rodeaban. Sus colegas y amigos veían cómo había logrado mantener la calma y avanzar financieramente a pesar de sus limitaciones. Algunos incluso decidieron seguir su ejemplo, comenzando sus propias inversiones pequeñas, motivados por su historia de perseverancia y disciplina. Alma se convirtió en un ejemplo vivo de que no importa cuán pequeña sea la primera acción, lo importante es empezar y mantener la constancia. Un año después de su primer depósito, Alma había logrado que su portafolio digital alcanzara 120 euros en inversión y 12 euros en ganancias. Aunque seguía siendo una cantidad modesta, para ella representaba mucho más, era la prueba de que sus hábitos y su constancia estaban funcionando y que estaba construyendo un futuro más seguro. Este resultado le permitió sentir una libertad que nunca había experimentado antes, un control real sobre su vida y sus decisiones financieras. Alma comprendió que la verdadera riqueza no solo se mide en dinero, sino en conocimiento, disciplina y confianza. Cada pequeño paso que daba hacia su objetivo financiero le enseñaba una lección valiosa sobre paciencia, responsabilidad y autonomía. Su relación con el dinero había cambiado radicalmente, ahora era una herramienta para crecer y protegerse, en lugar de una fuente constante de ansiedad. Lo más importante era que Alma había aprendido a valorar el proceso, no solo el resultado. Entendió que los hábitos, la constancia y la perseverancia podían transformar incluso la situación más modesta en algo significativo con el tiempo. Cada sacrificio, cada euro invertido y cada decisión consciente se sumaban a una historia de crecimiento y superación que podía inspirar a otros. Y así, en el transcurso de un año, Alma se convirtió en un ejemplo de cómo la paciencia, la disciplina y la valentía para empezar, incluso con lo mínimo, pueden cambiar la vida de una persona. Lo que comenzó con solo 5 euros se transformó en un proceso de aprendizaje, empoderamiento y esperanza. Cada pequeño paso contaba, y Alma lo sabía muy bien. Al entrar en el segundo año de su inversión, Alma se sentía más confiada y más consciente de su propio poder. Cada pequeño euro que había depositado en su fondo no solo crecía, sino que también le enseñaba algo invaluable sobre la disciplina, la paciencia y la importancia de mantener hábitos consistentes. Ya no se trataba solo de dinero, era su propio compromiso con un futuro más estable y libre. Su vida cotidiana seguía con sus desafíos habituales, gastos imprevistos, facturas, transporte y alimentación. Pero esta vez Alma estaba preparada. Había aprendido a priorizar y a manejar su presupuesto de manera que nunca tuviera que renunciar por completo a sus inversiones. Había creado un sistema, un fondo para emergencias y otro para inversión, asegurándose de que cada euro tuviera un propósito claro. Cada mes, el ritual continuaba. El quinto día, Alma depositaba sus 5 euros y, si podía, sumaba unos euros adicionales gracias a propinas o pequeños ingresos extra. Con cada depósito, su portafolio crecía lentamente, pero de manera segura. La paciencia se había convertido en su aliada, y la constancia en su mayor herramienta. Cada pequeño aumento era un recordatorio de que el esfuerzo repetido y sostenido trae resultados reales. Incluso los momentos de dificultad dejaron de ser paralizantes.
Cuando surgían emergencias familiares o gastos inesperados, Alma no entraba en pánico. Sabía que parte de su dinero estaba destinado a emergencias y otra parte continuaba trabajando para ella. Esta planificación le dio una sensación de control que nunca había experimentado. Su relación con el dinero había cambiado por completo, de ansiedad y miedo a confianza y seguridad. Con 2 años de práctica, su portafolio digital había alcanzado 180 euros en inversión y aproximadamente 20 euros en ganancias. Aunque para muchos seguiría siendo una cantidad pequeña, para Alma representaba algo mucho más profundo: independencia, constancia y la prueba tangible de que su disciplina estaba dando frutos. Cada céntimo invertido contaba una historia de perseverancia y crecimiento personal. Alma también se convirtió en un referente para su círculo cercano. Amigos y colegas comenzaron a acercarse a ella para pedir consejos sobre cómo comenzar a invertir. Compartía su experiencia con humildad, explicando que no se trataba de tener grandes cantidades de dinero desde el inicio, sino de empezar con lo que se tiene. Mantener la constancia y aprender a manejar el miedo y la incertidumbre. El impacto emocional de su viaje era evidente. Alma había pasado de sentirse atrapada por sus limitaciones financieras a experimentar una sensación de control y seguridad. Su autoestima creció, y con ella, la capacidad de tomar decisiones conscientes, no solo con su dinero, sino en todos los aspectos de su vida. Cada pequeño éxito reforzaba su confianza y la motivaba a seguir adelante, incluso en los meses más difíciles. Un día, mientras revisaba su portafolio, Alma se dio cuenta de algo sorprendente. Su inversión y ganancias, aunque modestas, superaban la cantidad de efectivo que su jefe, don Sánchez, guardaba en su cajón. Para ella, esto no era una cuestión de orgullo, sino una lección de vida. La constancia y la disciplina pueden superar incluso las barreras más grandes, y cada pequeño paso hacia adelante tiene un valor incalculable. La historia de Alma muestra que no se necesita comenzar con grandes cantidades para generar un cambio real. Lo que importa es la decisión de empezar, la disciplina de continuar y la paciencia para permitir que los resultados crezcan con el tiempo. Cada euro, cada sacrificio y cada hábito adoptado contribuyen a un futuro más seguro y libre. Finalmente, Alma comprendió la lección más importante de todas: el dinero por sí solo no garantiza seguridad ni felicidad. Lo que realmente importa es cómo usamos lo que tenemos, cómo tomamos decisiones conscientes y cómo mantenemos la constancia incluso cuando los resultados parecen pequeños o invisibles. Su viaje le enseñó que la verdadera riqueza está en la disciplina, en la paciencia y en la confianza en uno mismo. Y así, Alma transformó su vida, empezando con apenas 5 euros al mes. Su historia es un recordatorio poderoso de que cualquier persona, sin importar su situación actual, puede cambiar su futuro con pequeños pasos, determinación y fe en el proceso. Lo que comenzó como un acto humilde se convirtió en un camino de empoderamiento, aprendizaje y esperanza para ella y para todos los que la rodeaban. Su mensaje final es claro: no importa cuán pequeña sea la acción que tomes hoy, lo importante es empezar, ser constante y no rendirse nunca. Cada paso cuenta, y cada decisión consciente te acerca a un futuro donde tú controlas tu vida, tu dinero y tu destino.